5. Acerca de las riquezas. Veamos pues lo que el apóstol Pablo enseñaba acerca de las riquezas que están tan de moda hoy por hoy. Introducción. Puntos suspensivos. Mi Dios suplirá todo lo que les falte a ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Uno de los versículos que les gusta usar fuera de contexto, que Dios va a suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Ese versículo nos lleva a hacernos dos preguntas. 1. ¿En qué consisten las riquezas que Dios posee allá en su gloria? Porque dice que es de las riquezas de Él en gloria. ¿Será que allá tiene un cajero electrónico y las riquezas es que manda todos los billetes que queramos cada vez que tengamos necesidad de plata? Que nos está haciendo falta. Tiene allá una urbanización llena de casas y entonces mandan un paracaídas, un poco de casas cada vez que le pidamos. Eso es lo que hace rico a Dios allá en su gloria. La cantidad de casas y carros y plata que tiene. 2. ¿Qué cosas nos hacen falta, las cuales Dios suplirá con sus riquezas? Entonces la primera pregunta Dios está enfocada en Dios, ¿cierto? ¿Qué tiene Él allá de riquezas? Y la segunda pregunta, en nosotros. en nosotros. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que aquí va a suplir en nosotros? Cuando Él nos mande de sus riquezas, ¿qué pasará con nosotros? Veamos. En la conversión. Y tú, debido a que te consideras menos malo que otros, ¿piensas que por esto escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Bueno, aquí está hablando de esos que están sintiéndose más buenos que otros, que no se escapan. Pero luego dice cuáles son las riquezas de Dios. ¿Las riquezas de qué? De su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, que decíamos que es otra clase de paciencia, de esperar y esperar y esperar a pesar de todas las respuestas nuestras tan demoradas para reaccionar, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, ¿qué nos produce Él con sus riquezas de benignidad, paciencia y longanimidad? ¿Qué genera en nosotros? Arrepentimiento, que es lo primero que necesitamos para convertirnos, ¿no? El arrepentimiento. Dice, pero en cambio el que se siente tan bueno, que no necesita arrepentirse por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, tiene otro tipo de riqueza, sí. Atesoras para ti mismo, ¿qué cosa? Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, hay en Dios benignidad, paciencia y longanimidad, pero también en Dios hay ira y juicio. Y lo más impactante es que haga parte también de sus riquezas, la ira y el juicio, así como lo demás. En otro tiempo, nosotros andábamos en delitos y pecados, seguíamos la corriente de este mundo, vivíamos en los deseos de nuestra carne, hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Estábamos muertos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Bueno, ahí está resumido todo lo que cuenta en Efesios, capítulo 2. Andábamos, como en nuestra vida antes, andábamos en delitos y pecados, seguíamos la corriente de este mundo, vivíamos en los deseos de nuestra carne, hacíamos la voluntad de la carne y los pensamientos, estábamos muertos y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero ¿dónde están las riquezas de Dios? Dice, Él es rico ¿en qué? En plata, en casas, en nada, en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, nos dio ¿qué? Vida juntamente con Cristo. Esas dos tienen que ver con la conversión. Nos llevó al arrepentimiento y una vez que pusimos nuestra fe en Cristo, nos dio vida, porque estábamos muertos. En la vida cristiana. Bueno, ya convertidos de aquí en adelante, las riquezas de Dios, ¿qué nos proveen y qué riquezas son?
Cristo tenemos, por su sangre, según las riquezas de su gracia, perdón y liberación de pecados. Entonces dice que por su sangre, en las riquezas de ¿qué? De su gracia. Otra vez, las riquezas de Dios son su gracia. Y nos trae ¿qué? Perdón de pecados. Y ahí traducen es perdón, redención de pecados y como que pasan por alto la palabra redención la mayoría, pero esa redención, que son varias palabras distintas para redención, significa liberación. O sea, que yo deje de pecar. Soy libre de los pecados. Eso es lo que Él me ofrece en sus riquezas. ¿Qué me da Él? Su gracia. ¿Y qué nos da, nos recibe, nos vemos nosotros? Perdón de pecados y liberación de los pecados. Y pido para que Dios, conforme a las riquezas de su gloria, les conceda que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, de modo que por la fe Cristo habita en sus corazones, puntos suspensivos, hasta llegar a estar llenos de toda la plenitud de Dios. Bueno, aquí también resumimos un poco el texto que habla de que conforme a sus riquezas de gloria, ¿qué nos va a dar a nosotros? Fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Pero poder para qué? ¿Para tener milagros? No, para que Cristo habite en nuestros corazones. Y recordemos que habitar en los corazones significa es que Él gobierne toda mi vida, que no simplemente lo tenga por ahí de lejitos, pero mi vida la manejo yo, para que Él sea el dueño de todo, mis pensamientos, mis planes, mis deseos, lo que yo haga, lo maneje Él y no yo, hasta que lleguemos a estar llenos de toda la plenitud de Dios, todo su carácter. Entonces esas riquezas son entregarme todo lo que Él es, fortalecerme con poderes para llegar a tener el carácter de Cristo. Y pido para que Dios alumbre los ojos de su corazón y ustedes sepan cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia de Cristo en los santos. Él también decía que supiéramos acerca de la esperanza que tenemos, pero aquí habla de riquezas. Otra vez de las riquezas de la gloria, de la herencia de Cristo en los santos. Ahí no dice de nuestra herencia en Cristo, sino la herencia de Él en nosotros. Que creo que lo habíamos comentado ya antes, explicándolo, que lo que Dios quiere es que nosotros seamos el regalo de Dios para Cristo, para su Hijo. Nosotros seamos la esposa para su Hijo, que sale de Dios con la gloria de Dios, trae todas las riquezas del carácter de Dios para dárselo al Hijo como su esposa, como su ayuda idónea. Y para esa razón tenemos que llegar al punto en que nuestro carácter sea tan a la altura de Cristo, a la estatura de Cristo, que realmente seamos un regalo digno. Porque ¿qué podría ser de regalo unos cristianos mediocres, tibios y pecadores y que no han cambiado su vida casi para nada? Entonces, que veamos esas riquezas que Él quiere producir en nosotros, que son para que sea la herencia de su Hijo. Entonces, eso es lo que en la vida cristiana Él hace con nosotros. En sabiduría. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Lo que hemos estado haciendo es pasearnos por los pasajes del apóstol Pablo en donde habla de riquezas, de enriquecerse, del verbo y del rico. Y estos son los que estamos compartiendo aquí. No se alcanzan a caber todos. En otro lado habíamos hecho un día un estudio con todos los pasajes, pero aquí tenemos la mayoría, para que tengamos una idea bien clara de qué se trata. Entonces, ¿cuáles son las riquezas de Dios allá arriba? ¿Millones de plata que Él tiene? ¿O es rico en sabiduría y en ciencia? Esas son las riquezas de Dios. ¿Y qué generan eso en nosotros? Dios nos hizo, puntos suspensivos, según las riquezas de su gracia, la cual hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y mentalidad, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ese pasaje ya lo hemos mencionado atrás, hasta donde está el punto y coma primero. Dice que nos hizo aceptos en el amado, dándonos el perdón y la liberación de los pecados según las riquezas de su gracia, que fue el que vimos, el pedazo que leímos. Pero continúa, la cual hizo sobreabundar para con nosotros. Esa gracia, con toda su riqueza, la sobreabundó. ¿En qué? En darnos sabiduría
y mentalidad, que ya habíamos hablado de esa palabra mentalidad en varios lados, es como el sentir, a dónde apuntamos, a dónde deberíamos apuntar si estamos bajo la gracia de Dios, si estamos enriquecidos con su gracia. Y es para que logremos conocer el misterio de su voluntad. Es un misterio, nadie lo conoce. Yo no sé qué quiere que yo haga, Dios, no sé qué quiere Dios que yo haga hoy o mañana o en mi vida en adelante. No sé qué quiere Él, en qué debo trabajar, en con quién debo casarme. Ese tipo de decisiones de mi vida, grandes y pequeñas, Él las tiene. Él sabe cuál es el plan para mí. Y lo que necesitamos es poder conocer ese plan. Y dice la Biblia que solamente el sabio puede entender la voluntad de Dios y el tiempo de Dios para hacer esa voluntad. El juicio y el tiempo, lo dice ahí, el qué y el cuándo. Y el resto no. Por eso dice entonces, y en el mismo carta de los Efesios, que es este versículo, vuelve a decir que entonces ya no seamos como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, lo que a ellos se les ocurre, sino que seamos sabios y entendidos en su voluntad y en rescatar los tiempos de Dios. Yo sostengo una gran batalla por ustedes hasta que alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio del Dios Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Bueno, habla de la batalla que tiene que tener Pablo por todos los que están escuchando hasta que alcancen ¿qué? Todas las riquezas de mucha plata, no, de pleno entendimiento. A fin de conocer el misterio del Dios Cristo. Ahí traducen en otras versiones del Dios y Cristo. Bueno, ahí lo van diferente, pero el texto original es del Dios Cristo. Pero de todas maneras, en todas las versiones van a terminar diciendo que es en Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces el pleno entendimiento es cuando yo entiendo que no necesito nada más. No necesito libritos de motivación y no necesito otras enseñanzas de otro lado. En Cristo tengo todo lo que yo necesito de pleno entendimiento. Esa es la mayor riqueza, porque la riqueza de Dios es su sabiduría y su conocimiento, su ciencia. Que al estudiar estos pasajes y al repasarlos veía la importancia como de la importancia que tiene la palabra de Dios para renovar nuestro entendimiento, porque cuando se lee eso de las riquezas de Dios, lo primero que viene a la mente es pensar que Dios piensa igual que nosotros, tiene las mismas sistema de valores, que para Él lo que es riqueza es lo mismo que para nosotros, y con estos pasajes se ve que no es así, es muy diferente como Él piensa, como nosotros pensamos, y el concepto que Él tiene de riqueza es el que nosotros tenemos. Y también pensar en el primer pasaje con el que se empezó, de que la oración para que nos supiera todo lo que nos faltaba. También entender que nuestros faltantes son distintos a los que nosotros creemos, suponemos que tenemos, porque aquí se ve que nada tiene que ver con material, terrenal, económico, todo tiene que ver con el ámbito espiritual. Con el arrepentimiento, con la conversión, con la fe, con la sabiduría, con conocer la voluntad. Eso nos hace falta, necesitamos saber cuál es la voluntad en cada momento, con crecer espiritualmente fortalecidos en el hombre interior, para que logremos tener la plenitud de Dios. Esa es lo que es la verdadera riqueza de Dios. Y cuando repasaba Proverbios también, veía que desde ahí también se ve eso, que Dios mismo dice que más que el oro, que más que la plata, que más que cualquier perla preciosa, que más que cualquier cosa que yo pudiera desear, su sabiduría vale más, su inteligencia vale más, su ciencia vale más. Así, desde ahí está rompiendo con ese concepto de lo que uno supone que es lo mejor, la riqueza que vale. En bienes materiales. Bueno, aquí llegamos a lo que todo el mundo espera. ¿Qué dijo Pablo de los bienes materiales, de las riquezas que Él va a proveernos en bienes materiales? Moisés, por la fe, 1. rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 2. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. 3. Y estimó como mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Por tanto, porque tenía puesta la mirada en el galardón.
Bueno, aquí se ve lo que él consideraba mayores riquezas. Los tesoros de los egipcios o el vituperio de Cristo. Dice que él tomó 3 decisiones por su fe al tener puesta la mirada donde debe tenerla, arriba en el galardón. 1. Él era de la clase política y rehusó ser de la clase política. Hoy en día los cristianos quisieran ser de la clase política o meterse allá cerquita, codearse con ellos. 2. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y los cristianos de hoy en día quisieran gozar de toda clase de deleite temporal, pero no ser maltratado con el pueblo de Dios. Pero él supo quién era el verdadero pueblo de Dios, el maltratado. El otro no es pueblo de Dios, aunque tenga cara de que lo es. Y 3. Estimó como mayores riquezas el vituperio de Cristo. Participar de su vituperio vale más que los tesoros de la tierra. Lograr ser como Cristo, aún aquí en la tierra. Esa es la riqueza que Él nos ofrece. Pero no dice que nos ofrece plata. Lo contrario, renunciar a la plata porque tenemos la mirada en el verdadero galardón. Que la fe verdadera nos lleva a esto. La otra es una fe falsa. Eso es querer usar la fe para usar a Dios, para sonsacarle a Dios cosas. Eso no es una fe que Dios nunca ha aprobado. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. 2. Te vomitaré de mi boca porque dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que tú eres el desventurado, el miserable, el pobre, el ciego y el desnudo. Compra de mí oro refinado en fuego para que seas rico. Puntos suspensivos. Bueno, hemos usado como manera de presentación en color verde pálido cuando son pasajes distintos a los del apóstol Pablo, pero son de la palabra de Dios, son de Jesús mismo en persona diciendo eso, y él considera la riqueza otra cosa. Dice, a ese que está en tribulación y pobreza lo considera rico, y a ese que se considera rico y que se ha enriquecido y que no necesita nada, lo considera el miserable, el desventurado, el pobre, lo considera ciego, no está viendo cómo es que son las cosas a los ojos de Dios, y lo considera desnudo. Y le ordena inmediatamente varias cosas. Una de esas está aquí: compra de mí oro refinado en fuego para que seas rico. Y decíamos que según el apóstol Pedro, oro refinado en fuego es pedir aflicciones, tribulaciones, pruebas, persecución, pobreza, necesidades. Entonces, ¿quieres ser rico? Pida eso. Entonces aquí es muy claro, la verdadera riqueza del cristiano está más bien en la tribulación, en la pobreza, en las necesidades, en las persecuciones y tribulaciones. Puntos suspensivos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Bueno, aquí comenzamos con una frase que ya habíamos citado antes, que los ministros verdaderos siempre están ante la humanidad como si fueran pobres, como que no tuvieran nada, pero están enriqueciendo a muchos. ¿Cómo voy a enriquecer a alguien si no tengo ni un peso? Pues por supuesto no es con plata. La verdadera riqueza es otra, la espiritual. Conozcan la gracia de Dios dada a estas iglesias, que en grande prueba de tribulación abundaron en gozo, y que desde su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Otro texto que ya hemos mirado sobre la gracia, a las iglesias de Macedonia, que aunque estaban en tribulación abundaban en gozo, y aunque estaban en profunda pobreza, no era cualquier pobreza, abundaron en riquezas de generosidad. Entonces, ¿cuál es la riqueza verdadera de un creyente? ¿Que se desarrolle más ambición y más ganas de plata? ¿O que se desarrolle más generosidad? Entonces, un cristiano no se mide por cuánta plata recibe, sino por cuánta plata da. Esa es la verdadera medida que Dios tiene para con los verdaderos cristianos. A los ricos de este siglo manda, 1. No pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios, que nos presenta todo ricamente para disfrute. 2. Sean ricos en buenas obras, en ser repartidores y en ser compartidores. 3. Echen mano de la que en verdad es vida, de modo que atesoren para sí buen fundamento para lo porvenir. Bueno, aquí ya está hablándole entonces a los que ya son ricos en este siglo. 1. No pongan esperanza en la riqueza. No crean que la riqueza los va a salvar.
Como dice Proverbio en varios lados, las riquezas en el día de la ira no sirven para nada. Lo único que sirve es la justicia. Pero dice que Dios nos presenta todo ricamente para disfrute. Ahí la traducción de la Reina Valera es que para que los disfrutemos. Pero no es un verbo sino un sustantivo, disfrute. Y esa palabra disfrute no era una palabra de lo que entendemos hoy en día por disfrutar. En esa época, y todavía inclusive hace 50 años, 70 años, se usaba así, que cuando yo invierto un dinero en un banco, por ejemplo, o en un negocio, le saco una ganancia. Esa ganancia se llamaba el disfrute. Y así se usaba ahí, era una palabra más contable, no una palabra de disfrutar de la vida. Él nunca nos entregó esas cosas para que las disfrutemos. Él las entregó como una inversión para sacarles una utilidad. Digamos, es como que el rico verdadero es Dios. Y nosotros somos como los agentes de bolsa. Un agente de bolsa, ¿qué hace? Hay un millonario que tiene 100 millones de dólares que quiere invertir en alguna cosa y va ante la agente de bolsa que sabe dónde es mejor invertirlas y le dice, aquí tengo esta plata, ¿en dónde la invierto? Entonces, mire, métalas en esta empresa, compre estas acciones y le direcciona para dónde mejor meter la plata. Entonces, aquí en este caso el rico es Dios y que le entrega un dinero a los ricos de ese siglo para sacar un provecho. Él tiene que, o sea, no para que el rico se quede con eso, no para que el rico se quede disfrutándolo él, no, para que él lo invierta. Y enseguida explica en qué invertirlo, en quién invertirlo, en los pobres. Ser ricos en buenas obras, en ser repartidores, en ser compartidores. O sea, es como que yo le diera, un millonario le diera esos millones a la gente de bolsa y la gente de bolsa dijera, uy, yo con esto me compro un yate y me voy a poner a pasarla rico. No, esa plata no es de él, esa plata era del dueño verdadero. Yo apenas soy el instrumento para usarla. Así debe entender el rico que es, él no es dueño de nada. Él no se ha merecido nada más que lo que el pobre se ha merecido. Y si no entiende ese punto, pues no le ha amanecido el Evangelio como lo enseña Jesús, que nosotros, las riquezas de aquí son injustas. Nadie las merece. Nadie, porque ni la vida me la di yo, sino Él me la dio. Ni mis capacidades y aptitudes me las di yo, sino Él. Las oportunidades de la vida no me las di yo, sino Él. Y los resultados no me los di yo, sino Él. Por tanto, eso es de Él. Soy apenas un mayordomo y debo saber utilizarlo. Y cuando yo entiendo esto, entonces yo la plata no creo que es mía y que primero estoy yo y mi familia y luego miro a ver si doy alguna cosita, sino que eso no es mío y lo que Él me diga que dé, al joven rico le dijo que diera todo. Él me puede pedir todo. Sean ricos en buenas obras, repartidores de lo que tienen y de lo que no tienen, compartidores, o sea que vengan a su casa, venga y disfrute de lo mío también, no hay problema. Y dice que echen mano de la que en verdad es vida, de modo que atesoren para sí buen fundamento para lo porvenir. El mismo principio que Jesús enseñó. No hagan riquezas en la tierra. Prohibido hacer riquezas en la tierra para el cristiano. Hagan tesoros en el cielo. Y se ve, es una palabra, que la única forma en que nuestras riquezas sean de bendición es cuando uno hace precisamente estas obras de repartir y compartir. De otro modo no lo son. No somos ricos. Y cuando uno busca las riquezas, uno ve todo, o sea, que todo lo que dice el Señor respecto a ella es negativo, a menos que uno haga para lo eterno, ahí sí se vuelve positivo. El problema es que los cristianos de hoy en día, o los pastores de hoy en día, se cogen de frasecitas sueltas fuera de contexto para decir que Dios lo que quiere es darme riquezas, pero si uno mira, repite y repite todas las veces que habla de riquezas, está hablando de otra cosa. El asunto es mirar el contexto completo, el peso que tiene la Biblia sobre el tema, para que nos demos cuenta que estamos enseñando algo totalmente antibíblico. Aquellos que han corrompido su entendimiento y han sido privados de la verdad toman la piedad como fuente de ganancia, pero la ganancia grande es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 1. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que los hunden en ruina espiritual y perdición eterna. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. 2. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Qué lamentable que ese es un retrato exacto de lo que los ministros de hoy por hoy en día y de los cristianos de hoy en día. Dice, ellos han corrompido su entendimiento.
Ya no están viendo la Biblia como es. Han sido privados, se les arrancó la verdad, el diablo llegó y se les fue quitando de la cabeza y ahora ya creen otras cosas completamente diferentes. Y ellos, ¿qué es lo que hacen? Toman la piedad, o sea, la vida cristiana, el caminar como Cristo, como debe ser, como una fuente de ganancia. Entonces camine de una manera, crea de esta manera, o dé dinero, haga lo que sea para poder ganar plata. Pero dice, la verdadera ganancia, la verdadera riqueza del cristiano es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Lamentablemente hoy en día enseñan es al contrario, que el contentamiento, eso es conformismo, eso es ser un bruto, ser el equivocado, porque ellos no piensan sino aquí en la tierra. Usted no puede estar conforme, tiene que tener más, tiene que buscar más, tiene que pedirle un mejor carro, una mejor casa, nunca se contente. O sea, me enseñan exactamente lo contrario de la Biblia. Por eso hoy en día se predica un antievangelio, no el evangelio verdadero, el contrario del evangelio verdadero. Y explica por qué. Ahí está el retrato de los cristianos de hoy en día, otro segundo retrato. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Y hoy en día los cristianos todos quieren enriquecerse. Esa es la definición más exacta de lo que son los cristianos y los pastores de hoy en día. Quieren enriquecerse. Y creen que pueden estar bien con Dios. Y están convencidos que están bien con Dios. Totalmente engañados en que ellos dicen, no, usted está cayendo en tentaciones, en lazos. El lazo lo atrapa, quedó atrapado. ¿Atrapado en qué? Dice, en muchas codicias necias y dañosas. Hoy en día a la codicia la llaman fe. Porque yo quiero más, quiero más, quiero más. Eso lo llaman fe. Mientras que el contentamiento lo llaman es falta de fe. Y lo contrario. Lo llaman un espíritu de ruina. Ya que dice que hunden a los hombres en ruina espiritual y perdición eterna. ¿Cuál es el verdadero espíritu de ruina? Querer enriquecerse. Amar el dinero, como dice ahí. Es la raíz de todos los males. Entonces el verdadero espíritu de ruina es estar detrás de la plata, detrás de querer enriquecerse, de estar detrás de usar a Dios para conseguir ganancias aquí en la tierra. Pero el verdadero cristiano hace lo que dice al final. Si usted es un hombre de Dios, huya de estas cosas, de querer enriquecerse, de las codicias necias y dañosas que hunden en ruina espiritual su vida espiritual y además en condenación eterna. Pelea la buena batalla de la fe. La batalla de la fe que están haciendo hoy en día es una mala batalla de la fe, una equivocada. Por eso dice que han sido pervertidos de la fe y de la verdad. Están queriendo usar la fe para conseguir plata y echa mano de la vida eterna. Lo que hay que apuntarle no es a lo de aquí, no, acérquelo de la vida eterna, mire a lo único que importa. Es allá por los siglos de los siglos, aquí no cuenta nada, no importa nada. Esa es el verdadero caminar del cristiano. En la salvación. Por la transgresión de Israel y por su fracaso vino la salvación a los gentiles y la riqueza al mundo. Y repite también la riqueza a los gentiles y la salvación. Entonces, ¿cuál fue la riqueza para nosotros? Traernos salvación. Gracias a que cuando Israel falló, nos abrió la compuerta a los que no somos de Israel, también traernos salvación y traernos riqueza. Que la riqueza es salvación. Dios nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bueno, aquí está poniéndolo lo que llaman un pasado profético en la Biblia. Los profetas hablaban a veces en pasado. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Listo, cierto. Juntamente con Él nos resucitó. Bueno, eso no ha pasado todavía. Y nos hizo sentarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús tampoco. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Otra vez habla de las riquezas de Dios en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esa es su riqueza, su bondad, su gracia. Y les va a mostrar los siglos y siglos y siglos venideros. De ahí en adelante siempre estaremos disfrutando plenamente todo lo que Dios quiere para nosotros una vez que lleguemos a estar sentados con Él en los lugares celestiales. Conclusión. Hagamos pues un resumen de lo visto.
Dios, nosotros. Las riquezas de Dios y lo que aplica para nosotros. Misericordia, La riqueza de Dios es rico en misericordia, benignidad, en benignidad, bondad, paciencia, longanimidad, estamos repitiendo las mismas que vimos en los versículos de ahí para atrás. sabiduría, ciencia, gracia, ira, juicio. También la ira de Dios es parte de sus riquezas y su juicio. Entonces en ningún lugar de la Biblia dice que las riquezas de Dios en gloria son plata, que Él tiene para nosotros. En el Nuevo Testamento no lo dice así, sino que es todo este carácter de Dios, todo lo que Él es. ¿Y qué produce en nosotros? Nos guía al arrepentimiento, nos dio vida, recibimos el perdón de pecados. Esos tres primeros son en el momento de la conversión, ¿cierto? Nos guió al arrepentimiento, nos dio nueva vida y recibimos el perdón de pecados. Fortalecidos con poder en el hombre interior, liberación de los pecados. Entonces el poder es para vencer el pecado. Cristo habitando en nuestros corazones. Entonces Cristo gobernando toda nuestra vida. Piedad, La gran ganancia es la piedad, el caminar con un corazón limpio, un corazón puro ante Dios y una buena conciencia. el carácter de Cristo forjado en nosotros, llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces esa es la verdadera riqueza, que nos podamos vivir la plenitud de Él, todo su carácter forjado en nosotros, Cristo habitando en nosotros, libres de los pecados, viviendo con un corazón delante de Dios que Él me ve todo. Sabiduría y mentalidad, entonces su voluntad. Para que podamos conocer su voluntad. Pleno entendimiento, entonces, el misterio del Dios Cristo. Y que podamos ver que en Él están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Entonces lo tercero que nos da, ya para los cristianos, es su sabiduría, pleno entendimiento, poder encontrar en Él respuesta a todas las preguntas, inquietudes que existan, en Él las tenemos todas. Y poder conocer cuál es la voluntad de Dios para mi propia vida, cómo ir moviéndome en sus planes y no en los míos, no en mis deseos y en mis sueños y mis fantasías. Participación del vituperio de Cristo. Otra riqueza, que participemos de su vituperio, no que nos vaya bien en la tierra. Las riquezas de Él son que nos vaya como Cristo le pasó en la tierra. Pobreza y tribulación. Dice que eso es la riqueza para nosotros. Contentamiento. Contentamiento, aunque no tenga, sino apenas con qué comer y qué vestirme y nada más. Sí, esté contento. Esa es la riqueza, esa es la gran ganancia. Ricos en buenas obras. Que nos haga ricos, pero en buenas obras. Generosidad, ser repartidores, ser compartidores. La generosidad es una de las riquezas. Atesorar para la que en verdad es vida. Y todo esto nos lleva a atesorar para arriba. Y por último, Salvación. la otra riqueza es que nos trae la salvación En los siglos venideros. y que en los siglos venideros sigamos viendo toda la bondad y la gracia de Dios. Ese sería un resumen de todas las palabras que nombra aquí, pero por ningún lado encuentra uno que diga que las riquezas de Dios son plata y las que nos trae a nosotros son plata, o salud, o cosas de ese estilo. Falso. Pero, O que arregle los problemas. No, al contrario, nos mete en problemas. Esa es la riqueza. y a la luz de todo esto, lo que se puede concluir es la pobreza tan inmensa que hay hoy en los cristianos, que aunque sean ricos en lo material, en lo humano, hay una pobreza total en la verdadera riqueza, que es todo esto, un lamentable faltante. Que es lo que Jesús dice en la última de las 7 iglesias, que es la de los tiempos finales. Te crees rico, pero tú eres el miserable, el desventurado, el pobre y el ciego. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ese es el mejor resumen, ¿no? ¿Cuáles son las verdaderas riquezas? El evangelio.
el Evangelio, es presentar el Evangelio, que fue lo que hemos visto con esa tabla de atrás. Entonces, la verdadera gracia es que podamos anunciar ese Evangelio, el de las inescrutables riquezas de Cristo, no el antievangelio que está predicándose hoy, que son de las riquezas materiales de este mundo, cuando Él dice que mi reino no es de este mundo.